A continuación, hablaremos de Burrhus Frederick Skinner, quien fue un psicólogo y autor norteamericano. Bien, Skinner fue un psicólogo que se especializa en el área del conductismo, especialmente en el condicionamiento operante. Este psicólogo desarrolla múltiples teorías en base al aprendizaje y cómo este aprendizaje se ve influenciado por los reforzamientos. Bien, para abarcar el tema de Skinner, tomaremos los siguientes temas. Haré una pequeña biografía de Skinner, luego seguiremos por definir qué es conductismo. Hablaremos de los distintos aportes de Skinner, uno de ellos fue el condicionamiento operante. Hablaremos de los postulados o tipos de refuerzos que él plantea. Hablaremos también de los programas de reforzamiento y por último de un invento de él que es la caja de Skinner. Bien, Burrhus Frederick Skinner nace el 20 de marzo de 1904 en un pequeño pueblo en Pensilvania. Él asistió a la Universidad de Hamilton en Nueva York, queriendo ser narrador y poeta, pero luego de sus dos publicaciones que tuvo, se dio cuenta de que no tenía futuro en este campo. Luego de un tiempo y de haber leído un libro de Pavlov llamado Reflejos Condicionados, decide que su futuro está en la psicología, en especial en el área del condicionamiento. Decide tomar otra vez la universidad, pero esta vez en Harvard, donde se gradúa con maestría en psicología. En Harvard no solo termina su estudio en psicología, sino pasa la mayor parte de su vida donde crea la mayor parte de sus teorías y es ahí donde crea la caja de Skinner y comprueba muchas de sus teorías. Muere el 18 de agosto de 1990. Pero, ¿qué es conductismo? El conductismo, según su fundador John Watson, es una ciencia natural que arroja todo el campo de las adaptaciones humanas. Pero para Skinner se trata de una filosofía de la ciencia de la conducta, no solamente humana, sino que también animal. Bien, los aportes de Skinner fueron los siguientes. Skinner no es que haya creado el condicionamiento operante, por el contrario, antes se llamaba el condicionamiento instrumental, término que fue introducido por Edward Thorndike y sugiere que la conducta sirve de instrumento para conseguir un fin determinado. Sin embargo, en la actualidad se utiliza con más frecuencia el término condicionamiento operante, que este término fue introducido por Skinner y plantea lo siguiente, que es una forma de aprendizaje mediante el que un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas, o por el contrario, menos probabilidades de repetir las que conllevan a consecuencias negativas. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias. Este condicionamiento operante trabaja con los tipos de refuerzos que Skinner plantea 6 tipos de refuerzos. Estos son el refuerzo positivo y negativo, el refuerzo primario y secundario, el castigo y la extinción. El refuerzo positivo es un tipo de refuerzo
que provoca que la presencia de ellos aumente la probabilidad de una conducta. Es decir, que añadir un estímulo al entorno trae consigo que esa respuesta aumente o se repita en el futuro. Aquí un ejemplo. Un alumno, al finalizar su disertación de psicología, obtiene las felicitaciones del profesor y los aplausos objetivos de sus compañeros. Aquí las felicitaciones y aplausos son refuerzos positivos. Ya al resultar gratificante para el alumno, este refuerzo, su respuesta será estudiar con más dedicación aún para su próximo trabajo. El refuerzo negativo se llama refuerzos negativos al aumento de probabilidad de una conducta como consecuencia de la omisión de un estímulo. A diferencia del refuerzo positivo, aquí se omite o retira un estímulo que anteceda la respuesta o conducta y como consecuencia aumenta dicha conducta. Un ejemplo, una persona al presentar fuertes dolores de cabeza toma algún analgésico que haga desaparecer esa molestia. Acá el estímulo, dolor de cabeza, que anteceda la conducta, es eliminado tomando un analgésico. Existe el refuerzo primario y secundario. El refuerzo primario es aquel que adquiere su capacidad de actuar como refuerzo por estar directamente relacionado con la satisfacción de las necesidades naturales del organismo, es decir, con su supervivencia. Por ejemplo, el alimento, el contacto y el afecto. En cambio, el refuerzo secundario es aquel que se adquiere su capacidad de fingir como refuerzo porque el organismo lo ha relacionado con la adquisición de refuerzos primarios. Ejemplo, el dinero. El castigo consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar un reforzador inmediatamente después de una conducta, disminuyendo o eliminando la probabilidad de repetición de dicha conducta. Un ejemplo, la policía detiene a una persona que se dedica a robar en tiendas comerciales, por lo cual es detenido y castigado a 5 años de cárcel. La extinción es un proceso mediante el cual una conducta deja de emitirse al descontinuar el reforzamiento que la mantenía. Una conducta o respuesta se acaba porque se deja de recibir lo que la hace existir. Un ejemplo, un joven de un pequeñísimo poblado, al cabo de un mes, deja de recibir sus clases de guitarra debido al fallecimiento del único músico del pueblo. Acá, el refuerzo que mantenía la conducta del joven, se ha terminado, por cual la conducta deja de producirse. Skinner plantea los programas de reforzamiento, que es la ocurrencia con la que un refuerzo va a seguir a una conducta. Existen los programas de razón, que son los programas de razón fija y de razón variable. El programa de razón fija es un número de respuestas necesarias para obtener un reforzador, es siempre el mismo. Por ejemplo, cada 5 respuestas me dan un premio. El programa de referencia es un programa de reforzamiento continuo. Esta razón fija se produce, cada vez que se produce, hay unas pausas que se llaman pausas post-reforzamiento. También existe la razón variable, que consiste en que el número de respuestas necesarias para obtener un reforzador va variando. En un ejemplo, cada 5 respuestas de media me dan un premio. Y a diferencia de la razón fija, la razón variable
no tiene pausas por reforzamiento. A diferencia de los de razón fija, que son por cada cantidad de respuestas, existen los programas de intervalo, que es por tiempo. Existe el programa de intervalo fijo, que consiste en el tiempo que pasa entre dos reforzadores es siempre el mismo. Un ejemplo es que cada 5 segundos el reforzador está disponible. Es decir, cada 5 segundos, si respondo, me dan un premio. Aquí, al igual que la razón fija, existen pausas por reforzamiento. También existe el intervalo variable, que el tiempo que pasa entre dos reforzadores va variando. Cada 5 segundos de media el reforzador está disponible. Y al igual que la razón variable, no existen pausas por reforzamiento. Por ejemplo, en esta imagen, las pausas por reforzamiento se ven graficadas aquí, en cada uno de estos segmentos. Y a diferencia de la razón variable, como el sujeto nunca va a saber cuándo van a pasar, no existen pausas. Y para finalizar, hablaré del invento que hizo Skinner, llamado la caja de Skinner. Skinner ideó un mecanismo con la intención de conocer el aprendizaje y las reacciones animales. Se llamaba la caja de Skinner. En su versión más elemental, es una simple caja que aísla absolutamente del mundo exterior al sujeto y tiene una palanca. En la caja, Skinner introducía un animal, normalmente palomas o ratones. Skinner planteó el experimento para que se relacionase el accionamiento de la palanca con la obtención de la comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Los ratones pronto advirtieron la relación causal entre la palanca y la comida. Más adelante, Skinner complicó el experimento. ¿Qué pasaría si solo se suministraba comida algunas veces, no todas, que se presionaba la palanca? La respuesta fue que las palomas y los ratones tardaban más en descubrir la relación causal palanca-comida. Y si ahora se les dejaba de suministrar comida una vez que los animales han aprendido a manejar la palanca, pues que desaprendían lo aprendido. Pero el tiempo que les costaba desaprender era directamente proporcional con el tiempo que habían tardado en aprender, de manera que los animales que habían aprendido a que siempre el accionamiento de la palanca les iba a dar comida, olvidaron más rápidamente la relación causal cuando la palanca dejó de tener su recompensa, mientras que los que habían sido sometidos al premio esporádico tardaron más en olvidar las propiedades milagrosas de esta palanca. Otro experimento que realizó Skinner fue que en vez de una palanca se le recompensaba a la paloma después de hacer una acción determinada, ya sea dar vuelta en sentido contrario a las manillas del reloj, o incluso cada vez que se agitaba la cabeza se le daba un reforzamiento. Al igual que el efecto palanca-comida, las palomas aprendieron a que cada vez que se les giraba o agitaban la cabeza, se les daba un reforzador, en este caso la comida.